Y como siempre les damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo en YouTube, no solamente a nuestro hermano Edgar y a nuestra familia Romero Hurtado, sino a todos aquellos que nos están viendo en la clase siguiendo este semestre, después de un largo periodo en el cual no pudimos tener clase, debido a algunas actividades de la iglesia y algunos eventos que se programaron para los días sábados, pero volvemos el día de hoy después de una revisión de cuestionarios en la clase pasada, en la cual pudimos ver algunas revisiones importantes que teníamos para poder ustedes tener esta revisión concreta y completa, para que ustedes tengan la oportunidad de llenar todos y cada uno de estos cuestionarios y que puedan no solamente entregármelos a mí, sino tenerlos registrados y en caso de cualquier duda en el siguiente semestre ustedes puedan no solamente leer todo el recurso que se les entrega, sino de una forma más concisa con los cuestionarios, ustedes puedan tener este elemento para su desarrollo completo. Así que damos la bienvenida a la clase 5 de la hermenéutica, en el temario en la clase 5 que tiene como título Regla tercera, tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Así que, antes que todo, me gustaría que pudiéramos orar, presentar este tiempo delante de nuestro Dios y que sea nuestro precioso Espíritu Santo aquel que nos dé las herramientas y sobre todo el entendimiento perfeccionado y abierto para poder recibir este conocimiento del día de hoy. Así que cerremos nuestros ojos y presentémonos delante de nuestro Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, damos todas las gracias porque nos permites el día de hoy conectarnos a 3 clases ya, Señor, de esta facultad, Señor, de este cuarto semestre en el cual les permitiste a cada uno de mis alumnos, Señor, que pudiera tener la enseñanza de estas clases, Señor, que van conforme a este semestre, Señor. Te pido que tú siempre les des ese conocimiento y siempre esa disposición para aprender cada cosa, Señor. Desde los métodos de estudio bíblico, Señor, hasta el tema que tú quieras, Señor, poner en sus vidas, Señor. En esta hora queremos ponerte también de la misma forma esta clase de hermenéutica, Señor, que tú seas poniendo, Señor, las palabras, Señor, el conocimiento propio que necesita cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú seas, Espíritu Santo, abriendo nuestro entendimiento y depositando cada palabra, cada frase, cada tip, Señor, para que nosotros podamos saber que todo lo que hacemos es para glorificarte y para poder profundizar más en ti, Señor. Porque hemos visto a lo largo de este semestre que siempre que nosotros profundizamos en tu palabra, encontramos cosas que tú dejas ocultas para aquellos que te buscan de una forma completa, no de una forma a media, sino de una forma completa y de forma minuciosa. Cada que te busca alguien así, Señor, encuentra una riqueza que no todos la tienen, Señor. Y es por eso que nosotros queremos de la misma forma también tener ese conocimiento en nuestra vida, Señor. Queremos que tú nos enseñes, queremos que tú nos capacites, queremos que tú formes en nosotros lo que tú quieras formar de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, y prepáranos, Señor, para que todo lo que hagamos sea siempre para glorificar tu santo nombre. Te damos gracias, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pues bueno, vamos ahora sí a comenzar lo que es la regla tercera, pero antes de todo vamos a poder ver los métodos tradicionales. En este caso ustedes han visto ya en la clase de métodos de estudio bíblicos algunos de los métodos o de las formas en las cuales ustedes se pueden apegar al estudio de la palabra. Solamente nosotros vamos a ver lo que son los métodos tradicionales para seguir avanzando y que en todo tiempo podamos tener esta parte puesta en nuestra vida. Como nosotros hemos estudiado en las últimas clases, es importante mencionar y recalcar que los resultados dependen del método que se usa. Al comenzar cada estudio, es siempre importante ya tener identificado el método que se va a ocupar. Y para esto es necesario que nosotros tengamos este método puesto para que nosotros sepamos que cada estudio va a ser diferente. En este caso, vamos a poder ver que en esta clase estudiaremos un método tradicional y veremos qué puntos fuertes y qué puntos en contra tiene. Anteriormente estudiamos el método de Lucas y este ya es un método que es comprobado para que nosotros podamos ocuparlo y utilizarlo en nuestra vida devocional diaria. ¿Por qué? Porque vemos que es una labor de investigación muy completa y de la misma forma que Lucas investigó todos aquellos sucesos en los cuales él no vivió y pero pudo documentar como si él estuviera propiamente en la historia.
nosotros también podríamos estudiar y analizar e investigar sin igual, sin fin, para que podamos tener un estudio tan robusto como el método de Lucas. En este caso, ahora vamos a ver cuál es el método tradicional, que en este caso es el método intuitivo. La principal característica que nosotros logramos encontrar con este método es la falta de un procedimiento hermenéutico formal. Y entonces, ¿por qué podemos entender que el método intuitivo también se enseña en hermenéutica si no tiene un procedimiento hermenéutico formal? Porque en este caso es un estudio que no solamente se va a aplicar en hermenéutica, sino que en este caso el cristiano que es considerado común o en general utiliza muy a menudo este método porque consiste en leer unas palabras de la Biblia y poner en práctica todo lo que aprendió. El énfasis está en la aplicación del mensaje en su vida personal. Y este método no se considera los aspectos culturales ni las costumbres, cosa que pues prácticamente ahí estaríamos perdiendo mucho material y mucha forma en la cual nosotros estaremos aprendiendo. Pero este método siempre se va a aplicar con la revelación del Espíritu Santo. Si el método intuitivo no se pone con la revelación del Espíritu Santo, es muy difícil que en este caso la intuición y la revelación sea propiamente de nuestro propio ser. En este caso, si no lo ponemos con el Espíritu Santo, tendremos el problema o la tendencia a que nosotros no aprendamos lo correcto. En este caso, el principio de la intuición es un fundamento y no va a rechazar ninguna forma o actividad, ni la experiencia real de los lectores, solamente se va a enfocar en que el Espíritu Santo revele, pero que siempre estemos conscientes de que sea el Espíritu Santo y no nuestra propia mente, nuestra propia forma de pensar o incluso lo que hemos estado escuchando como una corriente religiosa, porque podría decirse religiosa porque no está pegada con el Espíritu Santo. Entonces, una vez entendido esto, podemos continuar. Perfecto. Em, correcto. En el método intuitivo, la única ayuda y lo que es la mejor ayuda es la que se obtiene del Espíritu Santo. Y en este caso, se va a obtener en este método con diferentes formas de hacerlo, en este caso, con diferentes pasos. El primer paso, que va a consistir con la revelación del Espíritu Santo, va a ser orar a Dios para pedir revelación, leer de manera secuencial la escritura, en este caso sin un sistema, como lo habíamos visto en hermenéutica, resaltar las enseñanzas aplicables a la vida, y en este caso aplicar lo leído. Una vez aplicando lo leído, ya vamos a poder compartirlo. Pero en este caso, lo que no debemos de dejar pasar por alto es que orar a Dios para pedir revelación es lo primero que tendremos que hacer y tendremos que asegurar que nuestra oración sea directamente con Dios puesta, que no tenga ningún estorbo y que no estemos practicando algo que genere un estorbo. ¿Por qué es necesario esto? Porque si la revelación del Espíritu Santo está nuevamente como interferida por alguna situación que no estemos haciendo correctamente, y en esto podremos poner muchísimas cosas, porque no estoy honrando a mi familia, porque no estoy honrando a Dios con mis bienes, porque no estoy haciendo cosas que sean agradables delante de Dios, porque no tengo un buen testimonio, porque a lo mejor incluso como dice en la Biblia también en las epístolas, que, por ejemplo, si tiene una contienda el esposo con la esposa, prácticamente las oraciones del hombre tienen estorbo delante de Dios. Y de la misma forma, si la mujer es rencillosa, si la mujer, la esposa prácticamente tiene problemas con el esposo para entenderse, también de la misma forma no está haciendo de una forma prudente y de la misma forma no estaría edificando su casa, sino con sus manos la estaría destruyendo. Entonces, todas estas cosas, orar a Dios para pedir revelación, no solamente es para decir, Señor, revélame lo que tienes que revelarme y ya, sino al contrario, tendremos que ver que todo lo que estemos buscando hacer sea sin estorbo para pedir revelación. Una vez esa revelación, que ya está puesta en nuestra vida, ya podremos poner, aplicarlo a nuestra vida y a todo el estudio que podremos nosotros tener. ¿Para qué? Para que apliquemos lo leído y lo podamos compartir, pero aquí hay una clave.
porque muchas de las implicaciones, que en este caso son las verdades ocultas de algunas declaraciones que están siendo explícitas en la Biblia, que son verdades evidentes, solamente se extraen por el uso de la imaginación o de la intuición. Por lo tanto, la intuición y la revelación o la imaginación tiene que estar controlada 100% por el Espíritu Santo para que no se salga de control nuestro estudio e incluso podamos poner de nuestra cosecha todas aquellas cosas que estemos pensando. Perfecto, damos cambio entonces con el método intuitivo. Vemos que también el problema de la intuición es que puede llevar a un peligroso subjetivismo, la imaginación sola a una fantasía. En este caso, podemos entender que la dependencia de solo la razón es que si solo metemos la razón y no la revelación del Espíritu Santo, va a cegar nuestros ojos a gran parte del contenido de la Biblia, es lo que les decía. No hay que olvidar que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, de ahí que este método se alimente en 100% de lo que Dios nos revele. Por eso es que si el Espíritu Santo no está en nuestra vida y no está teniendo la función que tiene que tener, como lo dice en su palabra, que en este caso es eh, informar o prácticamente convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si esa función del Espíritu Santo no lo está haciendo en nuestra enseñanza, en nuestra forma de estudiar, no estamos haciendo el método intuitivo. La ventaja más importante que este método menciona es que el lector del mensaje es conducido a la obediencia de Dios a través de la escritura. Y aquí vamos a hacer un ejemplo, en este caso, para que nosotros podamos tener que el método intuitivo pueda ser correctamente ejecutado, podremos poner un tema muy importante, no sea un tema al azar, ¿no? El tema, por ejemplo, de la salvación. Para que nosotros podamos entender lo que es la salvación, prácticamente podríamos nosotros tener un estudio breve de decir, no, pues prácticamente la salvación se obtiene por el perdón de pecados, ¿no? En este caso es un regalo que Dios nos da porque nosotros podemos tener la oportunidad de reconocer que Jesús fue el que murió por nuestras iniquidades, que anteriormente en el Antiguo Testamento se hablaba de profecías acerca de él y que en cada una de ellas prácticamente cuando vino a la tierra vino a cumplirlas todas sin excepción. En este caso lo que podemos entender como método intuitivo es que lo que tenemos que hacer para poder mantener una obediencia y una salvación correcta es que nosotros no busquemos perderla con las cosas que estén en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso independientemente de todas las cosas que piense, ¿no? Entonces, por lo tanto, el método intuitivo aquí es que nosotros corramos a ser salvos delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos cuál es esa salvación tan grande, no podríamos compartirla, no podríamos vivirla y no podríamos tener la oportunidad de sentir que nosotros estamos salvos por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en obediencia. Si nosotros no caminamos en obediencia, obviamente no somos salvos. Aunque muchas corrientes de pensamiento digan que la salvación es irrevocable, pues depende de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios la ofreció y esa sí es irrevocable. Pero cuando nosotros nos la creemos y nosotros la aplicamos a nuestra vida para seguir siendo fortalecidos, para seguir siendo iluminados por Dios, para seguir siendo rescatados de los errores personales y humanos que tenemos, ahí es cuando la salvación se recupera y en todo tiempo no vamos a estarla perdiendo. ¿Por qué? Porque la vamos a estar cuidando de que no se ejecute en nuestra vida el juicio, ¿no? Y la desobediencia. Pero en este caso es que justamente haciendo un método intuitivo sin yo leer la Biblia, que es prácticamente lo que yo he obtenido con el conocimiento, estamos teniendo un método intuitivo. ¿Por qué? Porque nos estamos apegando a la Biblia, pero no la estamos citando de forma directa. Por lo tanto, la revelación del Espíritu Santo aquí nos da el plus, porque nosotros no estamos saliéndonos ni siquiera de lo que la Biblia misma dice, sino al contrario, con lo que ya Dios nos está dando por medio de una revelación, podemos estar teniendo una obediencia por aprender las cosas que están en nuestra vida. En este caso, siguiendo con el método intuitivo, hay 4 puntos a tener en cuenta en los cuales este método puede hacernos caer, y aquí vienen como quien dice los contras. ¿Por qué? Porque es uno de los riesgos más latentes que se han visto a lo largo del uso de este método.
Y en este caso es que el lector pueda caer en un espíritu de superioridad. ¿Y por qué caería en un espíritu de superioridad? Porque podría llegarse a pensar que en este caso, al tener ya un método intuitivo reflejado, voltear a ver a los demás y decir, ah, pues es que el Espíritu Santo a mí me revela más y a ti menos. ¿Por qué? Porque yo hablo más, yo empiezo a desarrollar más temas, yo empiezo a hacer más cosas, porque entonces yo soy más usado por el Espíritu Santo que tú. Y este espíritu de superioridad tiene que desaparecer porque es muy dañino, porque al contrario empieza la soberbia, empieza el subjetivismo, que en este caso es imaginar más allá de la cuenta de lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, y aquí el espíritu de superioridad puede tirar todo lo que estamos estableciendo con el Espíritu Santo por solamente querernos sentir superiores a los demás. Y en este caso aquí podrían decirme, ¿no? No, pues David, maestro David, yo no estoy sufriendo de esto. ¿Por qué? Porque al contrario, Dios ha trabajado en mí la humildad, Dios ha trabajado en mí esto. Sí, es muy válido porque podemos decir, no, pues prácticamente ustedes no están sufriendo de eso, pero hay una tendencia del más del 90% de las personas que están haciendo este método intuitivo a lo largo del mundo que puedan caer en un espíritu de superioridad. O sea, imagínense, es un 10% de personas que no puedan caer en un espíritu de superioridad. Por lo tanto, es un riesgo latente. Y por eso es que cada vez que nosotros podamos ejecutar este método intuitivo, si ustedes lo quieren ejecutar, sea 100% puesto con el Espíritu Santo para que pasemos a ser ese 10% que no esté cayendo en un espíritu de superioridad. Otro punto que nos puede hacer caer es que el subjetivismo y la imaginación estén al 100%. En este caso, podemos pasar el subjetivismo y la imaginación que estén al 100%, podemos entender que todas las cosas que están alrededor pueden imaginarse y no revelarse conforme al Espíritu Santo. El tercer punto que estamos leyendo es que podemos pasar desapercibido cosas ocultas e importantes de las que Dios puede y quiere hablarnos. En este caso, pues son cosas que no estudiamos en el contexto cultural, sabiendo que se le hablaba al pueblo de Israel conforme a lo que vivían, no conforme a lo que nosotros estamos viendo alrededor. Y el último punto es que como cristianos solo podemos caer en lo emocional, cosa que también está pasando en las iglesias de alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque esta parte del corazón de la gente está cayendo solamente en imaginar y creer que solamente ellos pueden tener la parte de sentir la presencia de Dios solamente con adorar, con exaltar a Dios por medio de la alabanza, ¿no? Y pues obviamente con la revelación propia del Espíritu Santo, sí podríamos obtener esto, pero al caer en un subjetivismo y que la imaginación esté al 100%, podremos tal vez incluso imaginar que el Espíritu Santo nos está tocando cuando no es así. Hay muchas señales de que el Espíritu Santo nos toca porque justamente va a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si esto no está haciendo en nuestra vida y prácticamente decimos, ay, el Espíritu Santo me tocó y estoy sintiendo una profunda paz, una paz que puedo compartir. Pues sí, está bien una paz que puedo compartir, pero no me está convenciendo de nada. Entonces yo no estoy sintiendo al Espíritu Santo. Por ejemplo, si puedo tener esa revelación del Espíritu Santo y decir, hoy estoy sintiendo una paz, pero porque anteriormente tengo una tribulación y el Espíritu Santo me da paz para que una vez que tenga paz pueda levantarme, pueda seguir con mi camino y tenga la oportunidad de yo compartir esta paz que estoy sintiendo aún con los problemas, de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ahí viene la verdadera esencia de que el método intuitivo nos va a llevar a la obediencia a Dios, pero también nos va a permitir sentir el verdadero propósito del Espíritu Santo, que en este caso nuevamente lo confirmamos, que es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, no solamente tendremos que caer en lo emocional, sino solamente caer en que el Espíritu Santo es el que controla todas y cada una de las funciones de este método intuitivo, porque es considerable que sí se utilice, pero no cimentar la base de nuestro estudio solamente con este método. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. Por lo tanto, podemos tener un método intuitivo, pero también alternativo el método de Lucas. Por ejemplo, podríamos utilizar en un mismo estudio los dos métodos,
para entender qué es lo que me quiere revelar el Espíritu Santo en función del tema o situación que estoy viviendo, pero adicional el método de Lucas es investigar a profundidad todas y cada una de las cosas que se me están revelando. Por lo tanto, pueden ser dos compañeros correctos para que el Espíritu Santo hable conforme a lo que estemos aprendiendo, pero también conforme a lo que se está basando la misma palabra de Dios. Entonces, ahora vámonos a ir con la regla tercera. Ahora sí explicar cuáles son las funciones de la regla tercera, que en este caso es tomar las palabras conforme al orden que indica el contexto. En este caso, esta regla, para no caer en errores, es sumamente fundamental para que todos esos errores doctrinales en cuanto a la interpretación se refiere, no estén afectando nuestro estudio. Como cristianos podemos tomar como costumbre el tomar versículos al azar sin entender el contexto en el que se encuentran. Y aquí les puse yo una clave de cómo podríamos utilizarlo en este caso. eh, Filipenses 4:12. En este caso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se los leí hace un momento. Pero entender por qué se le dijo esto o por qué el apóstol Pablo dijo esto en Filipenses, no lo entendemos si nosotros no entendemos esta regla tercera. ¿Por qué? Porque en este caso esta regla se refiere a tomar en cuenta los versículos anteriores y también los versículos posteriores al texto que se está estudiando. En este caso, los versículos relacionados con este son el antetexto y los posteriores del texto es llamado posttexto o subtexto. Juntos van a recibir el nombre de contexto. Aquí les pongo un diagrama, una tablita, en el cual el texto se elimina para que todos juntos, ante texto, texto que estamos leyendo actualmente y el posttexto, reciban el nombre de contexto. El contexto es muy importante que lo aprendamos a diferenciar y a leer. ¿Por qué? Porque si antes Dios ya había hablado de algo, Dios no va a dejar que esto sea como que una enseñanza aparte y una enseñanza aparte, sino toda la palabra, al ser escrita por el mismo Dios, va conjunta. Si ya estudiamos anteriormente que esta palabra prácticamente lleva un orden e incluso se cita entre sí, vamos a entender que justamente la intertextualidad es fundamental para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque la intertextualidad, lo que hablábamos anteriormente, era que un versículo se explicaba con otro versículo. Y si nosotros entendemos que un versículo se puede explicar con otro versículo, pues obviamente con lo que se está escrito anteriormente, con lo que estamos leyendo para poder estudiar y lo que viene después, puede enriquecer completamente toda y cada una de la lectura que estemos haciendo para estudiar y para obtener una riqueza cultural y sobre todo de una forma interesante en nuestra vida para que nosotros no caigamos solamente en lo que estemos haciendo. Entonces, ahora, una vez entendiendo esta regla tercera, vamos a explicar lo que significa el texto. En este caso, la palabra texto viene del participio del verbo latino textere, que su significado básico es tejer. En este caso, un texto es un tejido de palabras, de frases, de significados, de relaciones que van a intentar comunicar una información o un estado de ánimo. En este caso, podremos entender que aquí en la comunicación escrita, ya sean libros u otro tipo de documentos, todo va a comenzar con las palabras. Y estas palabras están unidas en frases o proposiciones en las cuales una frase describe su situación, mientras que las proposiciones representan un juicio y una secuencia de preposiciones que representan un texto. En este caso, vamos a ver qué diferencia hay entre proposiciones y preposiciones para aquellos que todavía se les olvidó lo que es el español, las clases del español. Vamos a devolver el conocimiento. Diferencia entre proposiciones y preposiciones. La diferencia fundamental es que una preposición es una palabra invariable que une palabras,
mientras que una proposición es una estructura sintáctica que contiene un verbo y que expresa una idea completa, a menudo formando parte de una oración compuesta. En este caso, las preposiciones conectan y la proposición expresa una idea general. Por lo tanto, aquí entendiendo esto, ya volvemos así, mientras que las proposiciones representan todo lo máximo que expresa un texto, que es en este caso es un juicio, las preposiciones conectan al texto. Y esto es para que ustedes lo entiendan, para que el texto ya no lo vuelvan a ver solamente como palabras unidas por sí solas, sino que tienen un propósito exacto y muchísimo más en la Biblia. Continuando con la explicación del texto, vemos que es la unidad superior de la comunicación. Puede ser variable al poder centrarse en un solo versículo, en un capítulo o en un libro completo, y va a corresponder a una comprensión que tiene como fin el comunicar en un contexto dado. Y para esto hay dos maneras de entender qué es un texto y cómo diferenciarlo del resto de un libro. Podemos entender que desde el punto de vista de su contenido o de su propósito podemos entender lo que es un texto, pero también entender que el texto tiene una función comunicativa. ¿Y por qué? Porque si la función del texto es comunicar algo, podemos entender que va a ser una intención verdadera, pero también podemos entender que si nosotros leemos el texto y anteriormente ya venía algo escrito anterior, como un título, como una enseñanza propia, desde su punto de vista o su contenido o su propósito, con el título podemos ya entender cuál es la función del texto. Pero, en este caso, leyéndolo, ya vamos a tener como por entendido que la función de ese texto es informar, es prevenir, es mm, pues incluso advertir y decir algo que está pronto a suceder. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de entender que todo esto va a ser en pos de una función interpretativa y de un conocimiento previo que estaremos viendo. Vamos a terminar esta parte del texto para dar paso al cuestionario número 8, en el cual vamos a tener la oportunidad de entregar la siguiente clase. Y pues las preguntas son las siguientes. ¿Cuáles son los 5 aspectos que debe trabajar el intérprete? ¿Qué es un método? ¿Por qué es necesario seguir un método? ¿Cuáles son las 3 características del método de Lucas? ¿Cuál es la segunda regla de la hermenéutica? ¿Y qué herramientas podemos ocupar para poder ayudarnos a identificar las palabras en su sentido de la frase? En pocas palabras, esta última pregunta es, ¿qué herramientas podemos ocupar para poder aprender a identificar la regla segunda? Esto prácticamente es el cuestionario número 8, pero vamos a continuar con la parte de la enseñanza porque todavía me quedan 10 minutos de clase, así que estos 10 minutos los aprovecharemos para poder llegar un poquito más adelante y aprovechar las dos clases que no habíamos tenido, ¿vale? El título es El texto y la comunicación. Para que exista una verdadera comunicación, tanto el emisor como el receptor deben conocer un mismo código o lenguaje. El ser humano tiene la capacidad de recibir, desarrollar y transmitir conocimientos o cultura. Por lo tanto, esto es muy importante que nosotros lo aprendamos. ¿Por qué? Porque una vez entendiendo esto, nos da la capacidad de que si el receptor habla el mismo lenguaje que el emisor, estaremos viendo que es una comunicación correctamente establecida. En este caso, el emisor de la palabra de Dios es nuestro Dios y el receptor somos nosotros. Nosotros debemos de conocer la forma en la que Dios nos habla. Y aquí es importante que nosotros aprendamos que la forma en la que Dios nos habla a cada uno es de forma diferente. Algunos pues ya tenemos ubicado que nos habla con señales, con puertas abiertas, con formas de oportunidades para hacer alguna cosa y ahí es donde Dios nos habla. Muchas veces hay personas que sí sienten que Dios les habla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les dice, o sea, sienten dentro de su corazón hacer unas cosas y obviamente no es algo que nada más es una voz en su cabeza y que diga, ah, ya lo hago ya, ¿no? Sino es una forma
pues continua y de una forma pues más directa de ellos ejecutar una acción, ¿no? Y obviamente también entendemos que hay personas que leyendo la palabra de Dios, luego captan la idea central del texto y ellos empiezan a hacer la función que Dios les ha dado. Entonces, hay distintas formas de recibir la voz de Dios y obviamente no podemos criticar una ni otra, sino de forma personal, pues al ser nosotros diferentes, los seres humanos, entre sí, podemos tener la oportunidad de recibir de parte de Dios una enseñanza, una aplicación o incluso un mandato para hacer algo. Pero por lo tanto, tenemos que conocer la verdadera comunicación. ¿Por qué? Porque el emisor se va a comunicar con el receptor de la misma forma que el receptor pueda entender del emisor. Tenemos que entender cómo Dios habla y Dios habla justamente en eso. Dios habla en visiones, Dios habla en sueños, pero también Dios habla por medio de las personas que ha puesto delante de las autoridades para poder hacer su voluntad y desarrollarla e interpretarla. Entonces, el ser humano tiene la capacidad de recibir, de desarrollar y transmitir conocimientos o cultura. En este caso, la palabra comunicación tiene una etimología latina que indica tener algo en común y de compartir ya sea un sentimiento o una idea. En este caso, la Biblia es el intento exitoso de Dios de comunicarse con el hombre y de dirigirse a él. Jesús era la palabra viva en ese momento porque la sabía y la vivía cuando estuvo en la tierra. Prácticamente es el intento exitoso de Dios comunicarse con el hombre y dirigirse hacia él. ¿Cómo podemos saber que es exitoso en nuestra vida? Porque al día de hoy somos llamados hijos de Dios, somos llamados cristianos, y cristianos son seguidores de Cristo. Si la palabra de Dios nos enseña a ser como Jesús, estamos prácticamente aprobando el intento exitoso de Dios con la Biblia de acercarse al hombre y de dirigirse a él para que sean santos como él es santo. Entonces, el texto y la comunicación tienen una idea fundamental, pero sobre todo una aplicación muy directa y completa de acuerdo a lo que se está viviendo y hablando. Por último, vamos a ver que a lo largo de la Biblia vemos a Dios siempre tratando de comunicarse con el hombre de una forma especial. En la comunicación, tanto el que habla por el simple hecho de dirigirse a otra persona está manifestando la voluntad de ser escuchado y comprendido para recibir la respuesta del receptor. Génesis 22:11 y Éxodo 3:4 vemos que siempre Dios intenta llamar la atención del hombre y esto lo hace para establecer un circuito de comunicación correcto, pero sobre todo exitoso. Toda palabra va a comunicar algo y la comunicación se cumple cuando hay un diálogo en las que dos partes se entienden y reaccionan a la misma. En este caso, el diálogo que Dios siempre tiene, pues es justamente ese, ¿no? Que nosotros podamos corregir partes de nuestra vida que no estén correctas y que podamos nosotros reaccionar para poder que nuestro camino sea establecido y sea corregido. En este caso, toda palabra comunica algo y se cumple cuando hay un diálogo en la que las dos partes se entienden y reaccionan a la misma. Por este caso, en la comunicación, tanto el que habla, por el simple hecho de estar dirigiéndose hacia otra persona, está manifestando la voluntad de ser escuchado y comprendido para recibir una respuesta del receptor. En este caso vamos a leer Génesis 22:11 y Éxodo 3:4. Hermano Edgar nos puede ayudar a leer Génesis 22:11 y hermana Pame nos puede ayudar a leer Éxodo 3:4. Por favor, cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono, ¿vale? Sí, Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Muchísimas gracias, hermano Edgar. Y Pame, Éxodo 3:4, por favor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Muchas gracias, Pame.
Y entonces podemos entender que estos dos intentos que estamos leyendo y citando son exitosos porque prácticamente tuvieron la misma respuesta, tanto de Abraham como de Moisés respondieron, heme aquí. Heme aquí era una respuesta que en el antiguo Israel se le daba a las personas para poder atender un llamado y que pudieran tener no solamente un llamado a su nombre, sino un llamado directamente a su vida. ¿Por qué? Porque cuando se repetía dos veces el nombre de una persona era para poder obtener una orden de aquel que lo estaba llamando. Y entonces podemos entender que Dios siempre va a querer llamarnos, pero también va a querer que nosotros respondamos. Entonces, así se establece un circuito de comunicación. No solamente es recibir la palabra, recibir la palabra, recibir la palabra y ya saber que Dios nos está hablando y ya, sino también nosotros responder en la función que Él nos esté hablando. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a hablar o nos va a llamar solamente porque esté jugando a llamarnos, sino que nos va a llamar para poder atender una función específica y poder atender el llamado que Dios nos da. Podamos decir, Señor, a lo mejor tú me quieres llamar para ser un maestro, tú me quieres llamar para ser un pastor, tú me quieres llamar para ser un evangelista, tú me puedes llamar para ser un profeta. Dios, yo quiero escuchar tu voz, pero también quiero responder. Tú me estás llamando a esto, pero yo estoy respondiendo a tu llamado con acciones, con preparación, con disciplina, con todas aquellas cosas que tú estás estableciendo en mi vida. Toda palabra, como les decía, comunica algo y toda comunicación se cumple cuando hay un diálogo en las que dos partes se entienden y reaccionan a la misma. Me voy a quedar yo creo que hasta aquí porque entraríamos al siguiente tema que tendría como pregunta, ¿qué propiedades tiene el texto? Pero en este caso, para que no me quede corto porque me quedan 5 minutos de clase, voy a dejarlo hasta aquí para que también pueda dejarlos descansar 5 minutitos más extra de la clase y que podamos juntos tener la oportunidad de la siguiente clase ya irnos con esta pregunta que se nos va a hacer en todo tiempo para preguntar qué propiedades tiene el texto, ¿vale? Entonces, primeramente Dios nos estaremos viendo en la siguiente semana y cualquier duda que ustedes tengan con los cuestionarios y no han podido entregar alguno, por favor háganmelo saber para que yo esté ayudándolos y que no se les haga pesada la entrega de todos los cuestionarios juntos, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, nos vemos primeramente Dios en la siguiente clase y que tengan un excelente fin de semana. Les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien. Dios les bendiga.